mañana. Te damos gracias de nuevo por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias porque podemos, Señor Jesucristo, leerla libremente. Tenemos acceso a ella de diferentes maneras y también tenemos, por tu gracia y tu misericordia, una forma o varias formas de entender qué significa este pasaje, qué significan estos versículos, que podamos, Padre Celestial, no malinterpretar, sino que podamos entender lo que en tu intención original, por medio de la inspiración de tu Espíritu Santo, estos escritores quisieron decir, y nosotros hoy podamos ser edificados y podamos ser entrenados de mejor manera como tus discípulos para cumplir la labor que nos has encomendado. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, que me ayudes a mí personalmente como el que va a exponer la palabra hoy, para que podamos hacer esto de la mejor manera y que yo pueda, Padre Celestial, transmitir con claridad el significado de estos versos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Mateo 4, versículos 23 al 25. Aquí Mateo no está más que narrando qué fue lo que sucedió después, ¿no? Después de que Jesús fue bautizado, después de que Jesús fue al desierto y fue tentado por Satanás, después de que sucedieron varias de estas cosas, Jesús ya empieza a llamar a sus discípulos, y cuando los empieza a llamar, ¿qué sucede? Cuando los empieza a llamar, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que viene después? Y esto es lo que es como que empezamos a ver los primeros frutos del ministerio de Jesús. Como siempre, todo pasaje en la Escritura tiene esta orientación redentora y en algún sentido proclama la salvación. ¿Cómo encontramos la salvación? Esta escena ilustra. Recordemos que toda ilustración tiene un tope. Toda ilustración no explica lo vasto de los conceptos que a veces encontramos. Por ejemplo, yo puedo decir, Dios es mi padre, mis hermanos, así como yo soy padre de Josué. Entonces uno dice, sí, ¿verdad? Así como Willy es padre de Josué, así Dios es nuestro padre. Pero eso explica totalmente lo que significa que Dios sea nuestro padre. No, yo ilustro en mi relación con Josué, yo ilustro en una pequeña parte lo que Dios es para nosotros. Dios es mucho más grande y las implicaciones de que Dios sea nuestro padre son mucho más extensas que lo que yo pueda decir que soy para con mi hijo Josué. Entonces, esta ilustración, de la misma manera, esta escena ilustra al hombre y a la creación sometidos a la miseria del pecado, y aquí viene el Hijo de Dios, quien es el Salvador, a sacar de la miseria al pecador y a la humanidad o a la creación. Dice que traían a Jesús a tantos enfermos y atormentados. ¿Por qué? Porque ya no tenían otra opción. Este es el punto. Los que traían a Jesús es porque habían probado todo. Y vamos a ver un poquito en el contexto cómo ni los médicos y las limitantes del entendimiento de la medicina en ese momento no alcanzaba para poder solucionar los terribles males que esta gente vivía y los terribles males que azotaban a estas personas. Cuando estos vienen a Jesús es porque ya no tienen de otra. Es porque Jesús es la única opción, no solo la única opción que les queda, sino la única opción para realmente ser sanos. Y de la misma manera en nuestra salvación. Si ustedes se ponen a pensar, el ser humano ha intentado buscar y encontrar salvación, sentido, propósito después de la muerte. ¿En dónde? En muchas otras cosas. Miren, la vez pasada yo estaba viendo un documental de un ¿cómo se llama estos? Presentador de noticias, ¿no? Un periodista un poco famoso allá en Londres. Y él había tenido una vida muy exitosa aparentemente en su carrera, pero él contaba cómo toda su vida estaba destrozada, se había divorciado, había dejado unos hijos con una mujer por ahí, era un rollo el cuate, ¿verdad? Y de repente alguien le habla de que allá en Costa Rica existe una planta que es en algún sentido como
como una droga alucinógena y que hay testimonios que después de someterse a esa droga, la gente encontró propósito en la vida y no sé qué. Este cuate con esta cantidad de dinero que tiene y todo lo demás, se va a Costa Rica y empieza a contar su experiencia y lo graban y cómo empieza el cuate a loquear con esa planta y todo lo demás. Y después regresa y encuentra propósito en la vida y no sé qué y no sé cuándo. Miren ustedes, los seres humanos han realmente buscado propósito, básicamente salvación, a través de muchas cosas. Pero cuando leemos esto, volvemos a encontrar esta maravillosa ilustración de que no es que Jesús sea la última opción que nos queda. No, es que siempre fue la única opción para sanarnos. Y este es el objetivo redentor de este pasaje. Al escuchar de Jesús, vienen a él debido a que él era la única opción y no había otra. Exactamente como sucede con aquellos que buscamos nuestra salvación. Esta escena nos recuerda que no existen más opciones. Jesús es el único que nos puede dar salvación. Ahí les puse un subtema que es el contexto histórico y quiero que vayamos analizando primero dos cosas. Número uno, ¿qué significaba para los israelitas la salud y la enfermedad? ¿Qué entendían ellos cuando hablaban de estos dos estados? No solo físicos, sino que mentales. Desde el Antiguo Testamento, la salud era entendida como una recompensa por el obedecer a la ley. Si tú obedecías a la ley, entonces Dios te premiaba con salud. Ese era el entendimiento del israelita durante siglos, desde el Antiguo Testamento. Leamos, ahí les puse Éxodo 15, versículo 26. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. La fuente de salud para el pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento era la obediencia a la ley de Dios, ¿sí? La transgresión de esta ley significaba la enfermedad. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio 28, versículos 60 y 61. Ahí les puse también el texto y dice, y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Entonces, en el contexto de la enfermedad, cuando amanecemos en el primer siglo, cuando Jesús está caminando por Galilea, ¿qué era lo que la gente tenía en mente? Al menos aquellos que tenían un entendimiento de la ley. ¿Cuál era la pregunta? ¿Recuerdan cuando aquel ciego estaba allí y Jesús lo sanó? Una de las preguntas que le hacían a Jesús era, maestro, ¿quién pecó? ¿Él o su papá? ¿Por qué? ¿Por qué esa pregunta? Y ustedes pueden leer después en Juan 9, versículo 2. ¿Por qué le preguntan a Jesús, maestro, quién pecó? Porque ese era el contexto. La gente decía, ok, este está ciego porque pecó, porque falló a la ley. O los papás de este cuate fallaron a la ley. Entonces, por eso es que este cuate está ciego. Y así se aplicaba, digamos, a todo lo demás, a todas las demás enfermedades. La primera opción siempre era atribuida al pecado de la persona, en cierto sentido, con relación al entendimiento de las consecuencias y de no obedecer la ley de Dios. Ahora, la segunda opción del por qué la gente estaba enferma era atribuida a la posesión demoníaca. Es decir, la gente creía que la enfermedad tenía que ver con la intervención maligna de un demonio en su cuerpo, ¿no? Ahí les puse una cita un poco extensa de Joseph Henry Tyre que dice en el Nuevo Testamento, las personas afligidas por enfermedades severas y específicas, ya fueran físicas o mentalmente, como parálisis, ceguera, sordera, pérdida del habla, epilepsia, depresión, quienes en sus cuerpos, en la opinión de los judíos, los demonios habían entrado.
Y así se apoderaron de ellos, no solo para afligirlos con males, sino también para destronar la razón y ocupar su lugar ellos mismos. En consecuencia, los poseídos solían expresar la mente y la conciencia de los demonios que habitaban en ellos, y pensaba que su cura requería de la expulsión del demonio. Dos cosas los israelitas pensaban en el primer siglo: o está pecando y por eso Dios lo castigó con esta parálisis, con esta ceguera, con esta sordera, con esta locura, con esto y aquello, está pecando; o no pecó, sino que qué casualidad que se le metió el chamuco, ¿verdad? Se le metió el chamuco y entonces eso es lo que le está provocando la enfermedad y la locura. ¿Qué había de los médicos? ¿Quiénes eran los médicos en esa época? Bueno, los médicos no existían como hoy los conocemos, ¿no? Debido al escaso conocimiento científico y al escaso conocimiento del cuerpo humano y los fármacos y todo eso para aliviar enfermedades, no existían los médicos. Más bien, en ese momento, los médicos eran tenidos como una especie de curanderos mágicos, ¿no? Eran habilidosos en el uso de las plantas y de las sustancias, dígase los bálsamos, los aceites de X o Y planta, aplícatelo y eso te va a curar o te va a calmar, ¿verdad? Y eso lo podemos ver incluso hoy todavía en nuestros pueblos, allá en la montaña, en nuestros países, ¿no? Está enfermo de tal, sí, anda a traerme tal planta y le voy a hacer un jarabe, le voy a hacer, pues eso eran los médicos en ese momento, no eran lo que hoy son una profesión muy respetada, no, era una profesión tenida como en menos, porque eran como curanderos mágicos, realmente no eran así de respetados. Lo que los médicos podían hacer eran cosas muy superficiales. Sí, el dicho sea de paso, el tema de la unción con aceite, el ungir con aceite, era algo bien superficial. Pero alguien que estaba paralítico, ungirlo con aceite no le hacía mayor cosa, ¿no? Eso era lo más que podían hacer. Ahora, las sanidades milagrosas en el contexto de la nación de Israel nunca fueron tan recurrentes, de hecho, en la historia de Israel. Por eso es que la intervención divina de Jesús marca un asombro, ¿no? Algunos eventos milagrosos de sanidad realmente se registran en el Antiguo Testamento, pero son pocos, ¿no? No son la regla, sino que son la excepción. Como en el caso de Naamán, ¿recuerdan? Con Eliseo. Eliseo le dice, ve y sumérgete 7 veces en ese río, aunque te parezca chuco, métete. Se mete 7 veces, sanado de la lepra, wow. O Ezequías, que estaba a punto de morir, el rey Ezequías, va y se voltea en la pared y dice, Señor, yo te he servido, ¿por qué me vas a quitar la vida? Y entonces manda al profeta Isaías y le dice, Dios te va a extender la vida, y cómo sé, te va a sanar, y hacen una torta de higos y se la ponen en la herida y sana. Fueron cosas milagrosas, ¿no? Las resucitaciones como de el mismo Eliseo y Elías, de aquellos niños, etcétera. Pero no eran unas cuestiones continuas y constantes, ¿no? No era alguien que a cada rato lo hacía, sino que era un asunto más esporádico, ¿ok? Ese era, digamos, el contexto. Sin embargo, las sanidades no fueron algo común y en todo sentido habían cesado. Habían 450, 500 años de silencio de Dios. No habían habido profetas ni registros de grandes milagros. Eran siglos de escasez de milagros y de sanidades. Cuando Jesús aparece, ya se imaginan esto entonces, ¿no? Fue un asombro total. Ahora vamos hablando poco a poco de estos versículos. Vamos al versículo 23. Dice, la primerita parte, y recorrió Jesús toda Galilea. Paremos ahí un momento. Debemos recordar lo que hemos estado predicando sobre Galilea, un lugar despreciado por los líderes judíos y por los habitantes de Jerusalén. Los mismos habitantes de Jerusalén decían, sí, qué bueno que nosotros no vivimos en Galilea, qué bueno que nosotros vivimos en Jerusalén, en el sur, aquí sí,
¿verdad? El simple hecho de ver a nuestro Señor recorriendo toda esa área geográfica es muestra de su amor por aquellos que son despreciados y es muestra de su amor para con nosotros. De nuevo, la ilustración de el simple hecho de recorrer esos lugares es su amor para con nosotros. Al decir toda Galilea, dice Mateo, nos enfrentamos a un decir en el sentido de que su fama fue tal que no hubo persona en ese lugar que no escuchara por lo menos de Jesús. ¿Ok? Si no todos, la gran mayoría asistía a sinagogas los días de reposo, ¿sí? Y Jesús recorría esas sinagogas de manera itinerante, es decir, iba aquí, iba allá, y en este día de reposo estuvo en esta sinagoga, en el próximo día de reposo va a estar en aquella, entonces recorrió, ¿no? Yo estaba viendo este documental de la última temporada, bueno, que hablan de varias, o de toda la carrera de Michael Jordan en los Chicago Bulls, ¿no? Esa serie habla de cómo la ciudad de Chicago tenía un equipo de béisbol más o menos, un equipo de hockey, ¿verdad? Pero no tenían a alguien así o un equipo que fuera campeón, ¿no? Cuando Michael Jordan llegó y empezó a ganar partidos y todo, dice que los estadios antes no se llenaban, ¿eh? Se llenaba un tercio del estadio. Pero una vez Michael Jordan empezó a ganar y todo lo demás, el estadio se abarrotaba y los medios y las noticias. En esa ciudad, dicen los deportistas, no hubo quien no conociera a Michael Jordan. 10 años después lo conocían en todo el mundo, ¿verdad? Pero a eso es lo que estamos hablando acá, ¿no? Jesús, no hubo alguien que no conociera o no supiese quién era este que empezaba a enseñar. Ahí les puse una cita de Matthew Henry, dice, jamás hubo un predicador itinerante tan infatigable como Cristo. No se cansaba, ¿sí? No se cansaba. Este fue un hombre, nuestro Señor fue un hombre que caminó y de verdad no se cansaba al ir visitando todos estos lugares. Sigue diciendo el verso 23. Y enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Ahora, mis hermanos, esto es bien importante, porque creemos que la fama de Jesús se extendió debido a los milagros. Pero el orden en el que Mateo escribe esto es importante. Jesús empezó a ganar reconocimiento y fama no por los milagros, sino por su enseñanza. ¿Sí? Mateo enumera aquí en un orden muy específico. No es bueno que las sanidades y los milagros llamen más nuestra atención que la función de la enseñanza de Jesús. El objetivo de Jesús de llegar a las sinagogas era la enseñanza, la didáctica, la instrucción. Estuve muy ocupado esta semana que tuvimos una reunión de líderes de las iglesias de Covenant a nivel mundial, y yo lamentablemente, como no tengo visa, no pude ir, pero estuvieron reunidos 3 días y yo estuve conectado ahí en Zoom. Gracias a Dios que hubo un Zoom para yo poder escuchar sobre la reunión y todo lo demás. Entonces, hasta ayer en la noche pude poner un anuncio, pero el anuncio decía instrucción y sanidad. ¿Se dieron cuenta? El anuncio decía instrucción y sanidad. ¿Por qué? Porque el orden de estos factores sí altera el producto. El orden de estos factores es bien importante, ¿sí? Jesús aquí empezó a ganar reconocimiento por su enseñanza, por su forma de predicar, por su forma de enseñar. Y el mismo Mateo al final, porque esto está inmediatamente conectado con el Sermón del Monte, ¿sí? Y al final del Sermón del Monte, Mateo registra esta frase y dice, y la gente se admiraba de su enseñanza. No decía la gente se admiraba de sus milagros. No decía la gente se admiraba de que multiplicaba el pan y les daba de comer. La gente se admiraba de su enseñanza. Entonces, la instrucción, la enseñanza de Jesús era lo más ¡wow! Esta enseñanza nunca la habíamos oído. ¡Qué maravilla! Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado algunas veces, ¿no?
que hemos encontrado algunos maestros, algunos libros, algunas cosas, alguna serie de conferencias en internet y decimos, wow, eso yo nunca lo había oído. O sea, realmente prefiero ver tantas horas de ese predicador y de ese maestro que ponerme a ver de estas famosas cruzadas en donde hay un montón de milagros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es importante, es más sustancial y es más importante, por eso está en primer lugar. La instrucción, la enseñanza y luego los milagros. Esto es lo que nos está intentando comunicar Mateo. El objetivo de Jesús de llegar a las sinagogas era eso, la instrucción. Un tema importantísimo para la historia humana, no solo para esos grupos reunidos en las sinagogas. Y no llegó a enseñar cualquier cosa. ¿Qué llegó a enseñar? El evangelio del reino. La palabra enseñando viene del griego didaskó, para poner un poco en práctica lo que hablamos de los humanistas del siglo XVI, ¿verdad? Esto significa sostener el discurso con otros para instruirlos. Discursos didácticos de enseñanza. Y la palabra predicando viene del griego kerizó, que significa hacer uso de la proclamación pública del evangelio y asuntos relacionados con este. Anunciar, en cierto sentido. En cierto sentido, es por esto que la predicación en el día del Señor para nosotros es tan primordial. Porque Jesús establece el patrón de lo que se hacía en el día de reposo y nosotros básicamente obedecemos. No es que lo copiemos. Y si lo copiamos es porque obedecemos lo que Él hacía. El día del Señor primordialmente era para la glorificación de Dios, y Dios se glorifica por medio de la enseñanza, de una enseñanza correcta, sana y pura, o lo más pura posible en nuestro caso. Ahora, este es el punto de verdad, buscar una congregación en donde se dé una correcta enseñanza, una enseñanza apegada a las escrituras. Porque cuando en una congregación no se enseña apegado a las escrituras, no se está glorificando a Dios. ¿Se está glorificando a quién? Al hombre. Entonces, por eso es que en nuestra congregación o en nuestras congregaciones la enseñanza es primordial. Porque así lo hizo nuestro Señor, porque así se glorifica a Dios, dando una correcta enseñanza. Su discurso en el día de reposo era primordial y para nosotros sigue siendo primordial. Y enseñaba y proclamaba el reino de Dios. Es de vital importancia porque no era un profeta más, no era otro Jeremías o la resucitación de Juan el Bautista, aunque no quitamos el mérito de estos grandes hombres. Era el Hijo de Dios en carne y hueso. Frente a ellos, el Hijo de Dios ya no era un profeta que se parara en el día de reposo en la sinagoga y decía, israelitas, leyendo al Pentateuco y leyendo, yo profetizo que el reino de Dios vendrá. El reino de Dios vendrá. Eso era lo que decían en los días de reposo. Pero en ese momento, Jesús se para y dice, no es que vendrá. Aquí está, pueden verlo. Soy yo. Yo estoy cumpliendo en este momento. Esto era maravilloso, ¿no? Entonces, número uno, la gente decía, ¿cómo puede decir que este es el cumplimiento de lo que lo dijeron los grandes profetas? ¿Cómo podemos saber que lo que está enseñando es verdad? ¿Qué hace Jesús inmediatamente? Milagros. Ah, ¿no me creen en la enseñanza? Aquí están las pruebas. ¿Ok? Pero esas pruebas no significaban nada si primero no venía la instrucción. ¿Ok? Esas evidencias de las sanidades no significaban absolutamente nada si primero no había una instrucción. Y esa es lamentablemente la naturaleza del gran movimiento hoy o que ha existido desde los 80s en la iglesia cristiana evangélica. Muchísimos milagros, pero muy poca instrucción. Entonces, nos llenamos de milagros, señales y prodigios,
Pero como no hay instrucción, como no hay enseñanza, como no hay un convencimiento del evangelio del reino, todos esos milagros y cosas básicamente se desechan y se pierden. Aunque haya cambiado la vida de gente, esto y lo otro, realmente no toman la sustancia y tampoco hacen el efecto deseado porque no ha habido instrucción. Yo no sé si se dan cuenta de una pequeña narrativa, todo lo que estamos realmente aprendiendo. Y tiene que hablar a nuestro corazón y a nuestra mente, decir, yo debo de amar más la instrucción, la enseñanza, la revelación bíblica, que todas aquellas cosas que mis ojos puedan ver y palpar. Wow, César, ¿y vos de qué te sanaste? ¿Y vos de qué te sanaste? ¿Y vos de qué? Gloria a Dios por las sanidades. Pero si no hay instrucción, si no hay enseñanza, de poco sirve realmente. ¿De qué serviría una persona que antes era paralítica y ahora no? Pero su alma no fue transformada, pero su mente no fue transformada. ¿Qué pasaría si una persona sanó de una enfermedad terminal, pero después regresó a sus caminos de pecado? No, esto era lo que Jesús estaba diciendo. La instrucción es primordial. Y aquí están las pruebas, pero no desechen esto. ¿Sí? Debido a que la gente miraba que decía que era el rey de ese reino, pero no miraban a su ejército, no miraban que se lanzaba como candidato para derrocar a Herodes. La gente entonces dudaba si era el rey, porque no era un militar. No tenía un poder no se miraba que tuviese un poder como para derrocar a los romanos. No lograban ver el reino con sus ojos carnales. Por lo tanto, las evidencias de la llegada del reino son las que Mateo relata a continuación y son todas estas sanidades. Antes de pasar a ver las señales y los milagros y los prodigios que el rey Jesús hizo, prestemos más atención a los verbos con los que Mateo registra esta escena. Dice que enseñaba y predicaba. Eso quiere decir que Jesús, cual maestro, se enroló en el esfuerzo didáctico. Y dice que fue en las sinagogas, en el lugar y el grupo en donde se educaba a la gente. ¿Sí? Jesús le dio prioridad a estas enseñanzas. Posteriormente, veremos que Jesús lanza una amonestación porque las multitudes y la mayoría lo siguen. ¿Por qué? Lo siguen por los milagros, lo siguen por los panes, por la multiplicación de la comida. No lo siguen por la enseñanza. El reino de los cielos había llegado a la tierra, pero aquellos que lo reciben deben ser educados en el reino. Cuando el reino llega, no es solo de, ya vino, ¿qué me va a dar? No, el reino vino. ¿Qué tengo que aprender? ¿Y cuál es mi labor en el reino? Por eso es que Jesús dijo, aquí está el reino, yo he venido y el reino ha llegado a vosotros y yo soy el rey de ese reino. Aprendan su función. Aprendan qué es el reino, entiendan qué es, estudien qué es lo que yo traigo, porque no se vale solo recibir los beneficios y gozar de ellos. Este reino, si algo trae, es una responsabilidad sobre tus hombros, sobre tus hombros, sobre tus hombros. Jesús no vino solo a dar y vaya, disfruten. No, Jesús vino a poner responsabilidad sobre los hombros de la gente. Por lo tanto, antes de Jesús dar beneficios de sanidad y de comida y todo lo demás, Jesús se enrola primero en la enseñanza y decir, de nada les va a servir todo lo que les doy si no aprenden, si no estudian qué es esto. Una vez más, deja en claro que Mateo 23, versículo 23, que empezó entonces a sanar y a todos los enfermos y toda dolencia. Parece ser que Jesús, ahí creo que les puse una pequeña frase ahí. Parece ser que Jesús no regala lo segundo sin lo primero. Jesús no regala sanidad si primero no regala enseñanza.
y la enseñanza es más valiosa. De hecho, en el libro de Proverbios vamos a encontrar varias de esas declaraciones. Tienes que amar más la instrucción, la sabiduría, la inteligencia. Debes de amar más eso que el oro, la plata. Porque Jesús, la enseñanza de Jesús, ¿ustedes se imaginan lo valioso de la enseñanza de Jesús? ¿Se imaginan cuánto vale una conferencia de Jesús? A veces Checha me empieza a contar, mira que tal persona cobra tanto por ir a dar una conferencia de tal. Y yo digo, wow, tanto le pagan, digo yo. Y yo me pongo a pensar, su enseñanza valdrá tanto. Y digo yo, bueno, si le pagan eso, me imagino que eso vale. Yo me imagino una conferencia de 2 horas de Jesús, ¿cuánto valdría? No hay precio. Pero no lo hemos estimado así. En nuestra arrogancia generalmente y en la arrogancia de muchos de los que estaban en ese momento con Jesús era, a ver qué muestre pues. Porque si nos demuestra, le creemos todo lo que nos dijo. ¿Ven la arrogancia? No, el punto era sentarse y decir, wow, qué maravillosa enseñanza. Aunque no me lo demuestre, lo que me enseñó es suficiente. Esa debería de haber sido la actitud, pero no lo fue. Por eso Jesús muchas veces criticó y castigó a esa generación malvada. Piden señales. No aprenden a distinguir los tiempos. El simple hecho de que el maestro de maestros se haya parado allí, su pecado era tal que no les permitió reconocerlo. Que no nos pase eso. Que no nos pase eso, mis hermanos. Jamás. Dice el verso 24, vamos avanzando. Y se difundió su fama por toda Siria. Generalmente cuando leemos estas palabras creemos que lo que hizo Jesús famoso fueron las sanidades. Ya vimos que no. Pero vemos que Mateo le da prioridad entonces a la enseñanza. Jesús, la fama de Jesús que se difundió por toda Siria también tenía que ver con su enseñanza, ¿sí? De hecho, al finalizar el Sermón del Monte, eso fue lo que Mateo registra, ¿no? Que se admiraban de su enseñanza. La fama de Jesús en este momento primero tiene que ver con la enseñanza, la doctrina, con su capacidad como maestro, luego tiene que ver con los milagros. Siria en ese momento era el área geográfica que había quedado como un territorio seleucida. ¿Qué era un territorio seleucida? Cuando Alejandro Magno, el gran emperador griego, fallece, el imperio griego se divide en 4 generales, ¿sí? De los 4 generales, y se divide en todo el imperio griego, 2 son los que, digamos, destacan. Ptolomeo, o lo que le llaman después los Ptolomeos, y los Seleucidas. Los Seleucidas toman una parte grande del imperio griego. Esta comarca y Siria estaba bajo el gobierno de los Seleucidas. Cuando esta comarca de Siria, que es como al noroeste de Israel, es conquistada por los romanos en el 64 antes de Cristo. ¿Qué había allí en ese territorio? La gran mayoría de gente que estaba ahí era griega. No eran israelitas. Estos detalles Mateo los está poniendo para que llamen nuestra atención. La fama de Jesús no era solamente entre aquellos que eran israelitas, ¿sí? La fama de Jesús no era solamente aquellos que, bueno, sí tenían el entendimiento de que venía un Mesías. Ah, bueno, y parece ser el Mesías. Miren lo que está haciendo, miren lo que está enseñando. ¡Wow! Se hace famoso entre los que tenían ese trasfondo. Pero lo que Mateo nos está diciendo aquí es que Jesús no fue famoso, reconocido, influyente solo entre los israelitas. Su enseñanza era tan maravillosa que incluso ajenos al pueblo de Israel decían, wow, ¿quién es este? Este es más que Alejandro Magno, ¿eh? Este es más educado, es más académico, es más erudito, es más, wow, este es un gran maestro.
La fama de Jesús por toda Siria requiere nuestra atención, porque no solamente es famoso entre los que conocen, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros dijésemos, sí, es que tal predicador es bien famoso, y uno diría, pues, pero yo nunca he oído de él, y yo soy cristiano, llevo 30 años, 40 años de ser cristiano. ¿Por qué decís que es tan famoso? Es que es un predicador bautista. Sí, pues, yo soy pentecostal, entonces él es famoso entre los bautistas. Yo pentecostal o yo presbiteriano, sí, pues yo no lo conozco porque es famoso entre ellos, no entre nosotros. O sea, Jesús aquí llega a ser famoso no solo entre los israelitas, sino que fuera. Y dice Mateo que es en toda Siria, ¿sí? En todos esos lugares. Dice que los romanos hicieron esa comarca de Siria una provincia y aumentaron el área para incluir todo el territorio desde Egipto a las montañas de Tauro y desde el Mediterráneo hasta el Éufrates. Era una comarca grande y Jesús tuvo fama allí, reconocimiento. Dos de las ciudades principales de Siria eran Antioquía y Damasco, razón por la cual se podría asumir que existían cristianos en esas ciudades después. Fue en Antioquía donde por primera vez se le llamó a los seguidores de Cristo cristianos. Esa era una ciudad siria. Y entonces vemos que esta fama de Jesús fue tal y no fue solo una moda. Sí, aquí en Antioquía, en esta ciudad de Siria, que era una ciudad importante. Sí, pues se escucha el nombre Jesús, que Jesús aquí, que Jesús allá, que no sé qué. Y de repente murió, ya pasó. No, fue tal el reconocimiento de Jesús que su fama perdura al punto de que hay ahí cristianos posteriormente. Y después también en Damasco, otra ciudad siria. ¿A qué iba Pablo a Damasco? A matar cristianos. ¿Por qué? Porque allí habían cristianos. La fama de Jesús en este momento provocó el cambio de gente y conversión en esas ciudades. Por eso es que Pablo iba a matar cristianos a Damasco. ¿Ustedes creen que Pablo iba a matar cristianos a Damasco porque habían 2 o 3 por ahí pelones que de repente habían proclamado su fe en Jesucristo? No, es probable que la ciudad estaba infestada de cristianos. Y por eso Pablo pide las cartas a los líderes para ir a matar. Vean el impacto de la fama de Jesús. Cuando aquí hablamos y usamos la palabra fama en el texto bíblico, no estamos hablando de la fama de hoy, ¿no? En el sentido de que, se hizo viral. Y un par de meses después, ¿saben ni quién es? No estamos hablando de esa fama. Estamos hablando de un reconocimiento duradero y verdadero que convierte gente. Y gente que se convierte está dispuesta incluso después a dar su vida por ese que lo convirtió. Esa es la fama de Jesús. Este contexto podría ayudarnos a conectar que esta fama de Jesús fue así. En Siria perduró y albergó a cristianos que posteriormente estaban dispuestos a dar su vida por él. Sigamos leyendo el verso 24, Mateo 4, versículo 24. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Tremendo listado. No sé si puse esas palabras ahí en su documento, pero ¿qué listado ese? ¿Qué pasa si yo les digo, y trajeron a Jesús a los que tenían gripe, dolor de cabeza, diarrea? No, o sea, ese es un listado como hoy diríamos, muy común, ¿va? Sí, todos nos da. Mañana me puede dar, ¿verdad? No, miren este listado, sí es tormentos, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y a todos los sanó. Mateo registra estas cuestiones no como algo general o ambiguo, más bien como un listado de cosas específicas y muy difíciles de remediar. Miren, aquí tormentos en el griego original viene del vocablo basanos, que significa tortura, dolores agudos. Traían a Jesús aquellos que
que estaban tan enfermos, su dolor era tal que era una tortura. A esos eran los que Jesús trae. Yo no me imagino, pues venían gritando del dolor, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! No sé, no me puedo imaginar, eran tormentos los que traían. Y ¿qué onda? Decía Jesús, lleva 5 años, lleva 10 años con esa tortura. Tus pecados son perdonados, levántate y vete. Y sanado el cuate. Y la gente, pero llevaba 10 años, así gritando. Y de repente ya no. Tiene que ser el Cristo. Dice que traían endemoniados, del griego daimonizomai, que significa estar bajo el poder de un espíritu malo. Dice que le traían lunáticos, del griego selenizomai, que significaba epiléptico, ¿sí? Epiléptico, yo no sé si ustedes han conocido un epiléptico, pero es de verdad bien duro ver eso. Cindy tenía un compañero, ¿verdad? El Colocho, que era epiléptico, y estábamos a veces en el culto, y el culto tenía un graderío, porque era un gimnasio de básquetbol, y de repente el cuate saltaba de la tercera grada y ¡pum! Caía hasta abajo, y el cuate empezaba con sus ataques. Era bien duro, ¿no? Bien difícil. Imagínense, ese tipo de enfermos traían a Jesús, enfermedades severas que no hay cura para ello. Matthew Henry describe, en particular se especifican 3 enfermedades: los paralíticos, que es la mayor debilidad del cuerpo; los lunáticos, que es la mayor debilidad de la mente; y los endemoniados, que es la mayor miseria y calamidad de la mente y el cuerpo. No obstante, Cristo los sanó a todos. Tal y como ya lo mencionamos, traían a Jesús a estos que tenían condiciones crónicas. Este es el punto. Cuestiones imposibles de sanar para la capacidad humana. Enfermedades tales que provocaban en la gente frustración, depresión, miseria, pobreza, tanto físicas como mentales. Debido a otros relatos parecidos a podríamos decir que esta gente ya había intentado todo, ya había invertido todo su dinero con tal de obtener algo de alivio. Mira, la poción o el remedio que nos dio tal doctor de tal aldea, ese me hizo sentir un poquito mejor. Y pagaban y daban todo lo que había en su casa con tal de obtener aunque sea un poco de alivio. ¿Ustedes creen que cuando ellos vinieron a Jesús encontraron un poco de alivio? No. Cuando salieron de la presencia de Jesús, salieron totalmente restaurados. D.A. Carson escribe, la era mesiánica pondría fin a tal dolor. Por lo tanto, los milagros de Jesús, los asuntos con toda clase de enfermos, no solo anuncian el reino, también que Dios se ha comprometido consigo mismo en lidiar con el pecado a nivel básico. Esto es debido a que la venida del Mesías fue anunciada y la profecía decía que iba a traer consigo estas sanidades. El reino vendría e implicaría esta sanidad no solo de los pecados, sino de las enfermedades del pueblo. Ahí les puse 2 citas. Miren Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? Esa es la salvación de los pecados. Y luego dice Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Imaginen el regalo completo. Educación en la doctrina más poderosa que el ser humano haya escuchado. ¿Cuál es esa doctrina? El reino de Dios, la teología del reino de Dios, la revelación del reino de Dios. Es la doctrina más poderosa que el ser humano haya escuchado.
Yo sé que esto suena duro, pero esta es la actitud, porque yo la veo en el apóstol Pablo. Voy a hablar un poquito más de eso en un momento, porque Pablo tenía este aguijón constante que algunos teólogos creen que no lo dejaba en paz y Dios no lo quiso sanar. Pero Pablo dijo, no me importa, porque conozco al Señor. Este dolor que cargo en mi cuerpo, en mi carne, no me va a hacer menos, no me va a impedir el gozarme en conocer al Señor. Entonces, en algún sentido, el que Jesús se haya parado a enseñar en la sinagoga y que en la sinagoga hubieran algunos que estuvieran ahí lidiando con dolor y tormento, el simple hecho de escucharlo hubiese sido suficiente. Pero Jesús no da un regalo a medias, al menos ahí en ese momento. No da un regalo a medias y nunca lo haría. Da la enseñanza y la sanidad. Por eso el anuncio que puse ayer, instrucción y sanidad, es un regalo completo, no solo una parte. Recuerdo haber estado en una iglesia en Miami, Florida, en donde se le ayuda a la gente pobre creo que era miércoles el servicio. Y yo fui porque está el lugar de la iglesia, pero afuera en el parqueo hay otro lugar, una como pequeña bodega, en donde esta iglesia recibía un montón de ayuda de diferentes centros comerciales. Y por ejemplo, leche y queso y pan y un montón de vegetales que ya estaban prontos a vencerse. Los centros comerciales, los supermercados lo daban a esta iglesia y esta iglesia lo recopilaba todo, tenía sus congeladores y todo lo demás. Y entonces venía gente indigente el día del culto, se le daba un ticket, un cupón, y les decían, entren al servicio. Cuando salgan del servicio, vienen y con su cupón les vamos a dar la ayuda que les prometimos. ¿Qué hacía la mayor cantidad de gente? Iban, recibían su cupón, se iban a su casa, calculaban a qué horas terminaba el servicio y regresaban y decían, gracias, qué bonito el servicio. Daban su cupón y les daban la comida, les daban, dicho sea paso, era un súper mucho mejor que el que uno hace aquí, porque yo miraba los galones de leche y todo, ¿verdad? Y las cosas de queso y jamones y pan, y les daban una caja así grande, de verdad, en abundancia. Pero la gente desechaba la instrucción y venían por lo que les interesaba y se iban. Y a la siguiente semana hacían lo mismo, y a la siguiente semana hacían lo mismo. ¿Cuánto creen que esa gente iba a salir de su miseria? ¿En qué medida iban a salir de su miseria si solo tomaban lo que les interesaba, pero no la enseñanza? Esa gente nunca salió o nunca va a salir de su miseria porque solo toman una parte del regalo. Lo otro, la instrucción, dicen, es que eso qué aburrido. Es que eso no me sacia en nada de lo que yo necesito hoy. Yo quiero lo que me sacia mi carne. Pero la enseñanza, otro día. O me meto a internet y ahí busco. Entonces desprecian la parte más grande del regalo y toman solo lo que les interesa. Y ese ha sido el problema. Entonces, cuando leemos esta escena, vemos que Jesús dice, no les voy a dar lo que ustedes quieren en su carne, si primero no reciben lo que su espíritu necesita, lo que su alma necesita. Este es el contexto de ese pasaje. El verso 25 dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mateo es un gran escritor, claramente inspirado por el Espíritu Santo. Veamos los siguientes detalles. Ya mencionamos el significado y las implicaciones de la palabra Galilea o del lugar Galilea. Ahora menciona Decápolis. ¿Qué era Decápolis? Deca significa 10 y polis significa ciudad. Era una liga de 10 ciudades.
10 ciudades habían allí. Después de que los romanos ocuparon la zona que estaba allí, se estableció una liga de 10 ciudades compuestas por griegos que habían ido tras la conquista de Alejandro. Tenían moneda, cortes y ejércitos propios. Jesús dejó a los endemoniados entrar en los cerdos, en la ciudad de los Gadarenos, una de las ciudades ahí descritas, y se hizo famoso en todo Decápolis. Miren, Jesús aquí, ya hablamos de su fama en toda Siria, y ahora su fama en estas 10 ciudades. Y gente lo empezó a seguir. Ahora, esta era otra región gentil, no era una región israelita. En cierto sentido, pareciera que Jesús está lanzando el siguiente mensaje a los romanos y a los líderes judíos, diciéndoles: señores romanos, ustedes tienen un montón de seguidores porque vinieron con su ejército y los obligaron. Señores judíos, ustedes tienen seguidores porque ustedes toman la ley, la malinterpretan y contaminan la conciencia de la gente y la gente los sigue. Pero Jesús aquí está diciendo: a mí lo único que me bastó es dar la enseñanza del reino y sanarlos, y la gente me sigue, sin engañarlos, sin obligarlos por medio de la espada. Las multitudes empezaron a seguir a Jesús sin haber derramado una sola gota de sangre. Mateo no se queda allí, agrega que la gente le siguió de estos lugares y también de la misma Jerusalén. Es decir, en Jerusalén los líderes absolutos eran los líderes judíos, y gente de ahí se sale y empieza a seguir al maestro, ciudad en la cual Jesús ni siquiera había llegado en su entrada triunfal. La imagen de Jesús caminando y con las multitudes detrás de él que venían de Galilea, de Decápolis, de Judea, de Jerusalén y del otro lado del Jordán, es un hermoso cuadro de lo que ha sido y será la manera definitiva en su regreso. Gente de toda lengua, tribu y nación, le seguiremos y caminaremos en pos de él. Es una imagen profética en algún sentido. ¿Cómo aplicamos esto? Puse algunos puntos, básicamente. Primero, imitemos a Jesús en su trabajo. ¿Qué dije al inicio? Jesús era un predicador itinerante infatigable. Él no se cansó de recorrer toda Galilea. Y esto no solo tiene que ver con nosotros en nuestro trabajo diario, no tiene que ver solo en lo que hacemos todos los días, que de hecho esto es un punto importante. ¿Cuál era la labor de Jesús? ¿Cuál era el trabajo de Jesús? Ir a hacer esto, ¿no? A predicar a las sinagogas, a sanar enfermos. Ese era su trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Bueno, dar clases, ¿no? Que un negocio, yo que ir a propiedades, que yo tengo que administración, que yo soy ama de casa. No sé, ¿cuáles sean nuestros trabajos? Imitemos a Jesús, no nos cansemos. Ah, qué fácil decir eso. ¿Y si me canso? Tengo un chiriz ahí, una niña que me cansa, que es me cansa. Sí, yo no estoy hablando de que no nos cansemos en el sentido físico. Eso es normal. Por eso hay reposo todos los días en la noche y este día domingo. Me refiero a no cansarnos en el sentido de no aburrirnos. Que nunca te llegue a la mente: ¡ala, qué monotonía mi vida! ¡ala, qué problema! Yo ya llevo tantos años haciendo lo mismo. Pero si eso es a lo que Dios te mandó a hacer, no tenemos el derecho de cansarnos. No tenemos el derecho de aburrirnos, sino al contrario, recordar constantemente a nuestra alma y a nuestro cuerpo y a nuestra carne: gracias Dios porque tengo este trabajo, porque tengo esta labor. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente hoy que no tiene nada que hacer y se enorgullece por no tener nada que hacer. Ustedes no se imaginan la cantidad de haraganes y holgazanes que hay en el mundo. Y nosotros hoy tenemos que hacer, tenemos un trabajo que hacer, o a veces más de un trabajo, y eso es bueno. En el momento en el que a ti te llegue a la mente: ay, ya me cansé de ser ama de casa. Ay, ya me cansé de hacer este trabajo administrativo. Ay, ya me cansé de hacer este negocio. En ese momento tienes que gritarle a tu alma y decirle: agradece al Señor porque tienes un trabajo. Y vaya si no, también tiene aplicación para nuestro trabajo en el reino.
Porque aparte de nuestro trabajo en el reino, aparte de nuestro trabajo, digamos, normal de todos los días, tenemos un trabajo en el reino que hacer. Y sí, mis hermanos, voy a volver a recordar lo que hablamos la semana pasada y hemos estado predicando varios domingos. Tenemos la labor de evangelizar. Tenemos la labor de proclamar y testificar el evangelio del reino. Pongamos constantes recordatorios, que nuestra mente esté alerta, nuestro corazón esté alerta, que de repente estamos trabajando con alguien y no conoce a Jesús. Tenemos la labor de proclamar el evangelio. Ese es también nuestro trabajo del cual no nos podemos cansar. ¿Cuál es la segunda aplicación que puse ahí en sus notas? Enseñemos. Jesús enseñó. Nosotros todos y cada uno tenemos la oportunidad de enseñar. No, pero yo no soy bueno para hablar en público. No, pero yo no tengo púlpito. No tenemos este púlpito. Pero más enfáticamente, tenemos que enseñar las verdades del reino a quien nosotros tengamos la oportunidad. En mi caso, pues yo tengo el privilegio de hacerlo los domingos y los viernes. Y, por ejemplo, Eddie lo puede hacer en su trabajo y alguno que otro, a Cindy a veces le ponen en su trabajo dar un devocional y ahí está preparándose y ver qué puede enseñar. Pero tú puedes hacerlo o con tus hijos o con tus familiares, pero siempre hay una oportunidad de enseñar de la misma manera en la que Jesús lo hizo. Somos responsables de enseñar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a aquellos que nos den la oportunidad, enseñar como Jesús lo hizo y más enfáticamente las verdades del reino de Dios. Tercero, nunca dejemos de orar por la sanidad de aquellos que están enfermos. Aunque no tengamos en nosotros el poder de sanar, tal vez yo no tengo ese don de sanar. Yo un par de veces en mi vida he experimentado el imponer manos sobre alguien y que estaba en la cama de un hospital y de repente al siguiente día me dieron la noticia, mira, se sanó y es un milagro. Yo en ese momento le agradecí a Dios y di gloria a Dios. Yo no digo, fue mi poder, yo soy súper pastor y entonces yo tengo la capacidad de sanar. No, tal vez tú tampoco tienes ese don y esa capacidad de sanar, porque ese don y ese poder viene del sanador, quien es Dios, el único. Pero lo que sí podemos hacer es orar por los que están enfermos. Yo oro, mis hermanos, todos los días por ustedes, por aquellos que están enfermos. Yo les animo a que no olviden todos los días que doblen rodillas, y espero que lo estén haciendo, orar por los que están enfermos y pedir por la sanidad. Yo creo en que Dios tiene el poder de sanar y restaurar la salud de alguien que está muy enfermo y lo hago todos los días. Pongamos delante de Jesús, quien es el médico de médicos, a aquellos que están enfermos. Y si la sanidad no llega, digamos que la sanidad no llega, porque llevamos mucho tiempo de esperar, y entonces asegurémonos que nuestro corazón está en la actitud correcta. Señor, tú no has querido sanar a mi mamá o a mi tía o a mi hermano o a mi amigo o amiga. Tal vez tú no lo has querido sanar, pero de todas maneras yo te doy gracias, porque en tu voluntad tú has decidido no hacerlo. Y este es el punto de que Él sea el rey, a quien Él sana porque Él lo quiere sanar. Y si Él no lo quiere sanar, de todas maneras le damos gracias. Ay, qué malo según quién. ¿Cómo podemos nosotros, siendo pecadores, quienes no merecemos ni que nos voltee a ver, con el simple hecho de que nos haya dado salvación, pero si no nos sanó en nuestro cuerpo, no importa, nos dio lo esencial, que es su salvación? Si alguien no es sanado a pesar de nuestras oraciones, asegurémonos de tener la actitud de humildad, de agradecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por último, sigamos a Jesús, no como las multitudes, sino que sigámoslo por quién es Él, porque somos verdaderamente sus discípulos. No lo sigamos porque nos da beneficios. Como Pablo, como les dije que iba a hablar un poquito de él, teniendo una enfermedad constante, Pablo rogó a Dios, dice Pablo, hasta 3 veces le he pedido que me sane, y Dios le dice, no, bástate mi gracia.
Que mi salvación sea suficiente, aunque no te quite tu enfermedad, que eso te baste, porque te he salvado. Y Pablo, ¿qué dijo? Gracias, Señor. Y me imagino que murió con ese aguijón constante, con esa enfermedad que hasta cierto punto tal vez lo volvía loco por momentos. Dios no lo sanó, pero aún así no dejó de ser el siervo que hoy leemos. Que esa sea nuestra actitud. Oremos por la sanidad. Y si la sanidad no llega, recordemos una cosa. Él es el rey. Él hace lo que Él quiere. Amén. Pongámonos de pie. Yo estaba preocupado porque pensé que iba a predicar poquito, pero hoy sí ya nos pasamos. Cantemos. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Padre, yo como ministro ordenado en esta congregación, extiendo mis manos sobre los miembros de la misma para que tú les bendigas, les ayudes, les enseñes aún más de tu naturaleza y les enseñes aún más de tu carácter. Que no puedan estar callados a la hora de proclamar tu evangelio a aquellos que no te conocen. Que durante esta semana prosperen, que puedan encontrar sanidad, que puedan encontrar bendición, que puedan encontrar resolución a sus problemas. Oro por estas familias y que de aquí al próximo día que nos vayamos a reunir podamos testificar de tus bendiciones y de tu maravillosa gracia. Ayúdanos a evangelizar, ayúdanos a abrir nuestra boca y testificar. Que pronto aquí y en la sala de Zoom tengamos más personas que no te conocían y que ahora te conocen. Glorifícate en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Nos vemos a los que están conectados en Zoom. ¿A quién teníamos ahí en Zoom? Narciso, Flori y Julio. Julio, sí. ¿Quién? Henry. Nos vemos, Julio. Seguimos orando por vos y por tu mamá. La mamá de Julio está hospitalizada. Ya está un poco mejor, dice Julio, pero igual sigamos orando por ella. Sigamos orando por Flor y sigamos orando por Narciso. Dios les bendiga, nos vemos. ¿Sí? No me aburrí mucho. Las oraciones de Josué, no sé si me animan o me desaniman. Josué se postra y dice: Padre, ayúdame a no aburrirme tanto cuando mi papi predica. No sé si me anima o me desanima. No, ese es más nuevo.